Capítulo 16. Problemas y experiencias. Dolor y malestar físico, anarquía mental, fluctuaciones emocionales e interludios ocasionales de paz dichosa son experimentados frecuentemente como productos secundarios de la práctica espiritual. Tales manifestaciones pueden no ser tan dramáticas como las reseñadas en los 2 capítulos anteriores, pero tienden a ser de gran interés para las gentes que las experimentan. Se interpretan usualmente como logros u obstáculos en la vía hacia el sí mismo, y dependiendo de cuál interpretación tenga el favor, se hacen grandes esfuerzos para intentar prolongarlos o eliminarlos. Sri Ramana tendía a rebajar la importancia de la mayor parte de las experiencias espirituales, y si se le contaban usualmente, hacía hincapié en que era mucho más importante ser consciente del experimentador que dejarse llevar por la experiencia o ponerse a analizarla. A veces se extendía en explicaciones sobre las causas de las experiencias y ocasionalmente las evaluaba como benéficas o en detrimento de la consciencia de sí mismo, pero en conjunto tendía a la disuasión del interés de ellas. Estaba más dispuesto cuando los devotos le pedían su consejo sobre problemas que habían encontrado durante la meditación. Escuchaba pacientemente sus quejas, les ofrecía soluciones constructivas a sus problemas y si sentía que era oportuno, intentaba mostrarles que desde el punto de vista del sí mismo, todos los problemas eran no existentes. Pregunta. A veces se tienen vívidos atisbos de una consciencia cuyo centro está fuera del sí mismo normal y la cual parece ser omni-inclusiva, parece incluir todo, sin meterse en conceptos filosóficos como me aconsejaría trabajar Bhagavan en pos del logro, retención y extensión de esos raros atisbos. Implica el retiro, la abhyasa, práctica espiritual necesaria para tales experiencias. Respuesta. Usted dice fuera. ¿Para quién hay un adentro o un afuera? Estos pueden existir solamente mientras hay un sujeto y un objeto. ¿Para quién hay un sujeto y un objeto? Al investigar, usted descubrirá que ambos se resuelven dentro del sujeto solamente. Vea quién es el sujeto y esta indagación le conducirá a la pura consciencia, más allá del sujeto. Usted dice, sí mismo normal. El sí mismo normal es la mente. La mente es con limitaciones, pero la pura consciencia está más allá de las limitaciones y se alcanza por la investigación dentro del yo. Usted dice, en pos de logro, el sí mismo está siempre aquí. Usted solo tiene que quitar el velo que obstruye la revelación del sí mismo. Usted dice, retención. Una vez que usted realiza el sí mismo, ello deviene su experiencia directa e inmediata, jamás se pierde. Usted dice, extensión. No hay ninguna extensión del sí mismo, pues es lo que siempre es, sin contracción ni expansión. Usted dice, retiro. Morar en el sí mismo es soledad, debido a que no hay nada ajeno al sí mismo. El retiro debe ser desde un lugar o estado a otro. No hay ni uno ni otro aparte del sí mismo. Siendo todo el sí mismo, el retiro es imposible e inconcebible. Usted dice, abhyasa. Abhyasa es solamente la prevención de la perturbación de la paz inherente. Usted está siempre en su estado natural.
tanto si usted hace abhyasa como si no. Permanecer lo que usted es, sin cuestión o duda, es su estado natural. Pregunta: hay veces en que las personas y las cosas toman una forma vaga, casi transparente, como en un sueño. Uno cesa de observarlas desde fuera, pero uno es pasivamente consciente de su existencia, mientras no es activamente consciente de ningún tipo de egoidad o simismidad. Hay una profunda quietud en la mente. ¿Está la mente dispuesta en tales ocasiones para profundizar dentro del sí mismo? ¿O esta condición es insana, el resultado del autohipnotismo? ¿Debe ser recomendada como un medio de lograr la paz pasajera? Respuesta: hay consciencia junto con quietud en la mente. Este es exactamente el estado que hay que buscar. El hecho de que la pregunta se haya formulado sobre este punto, sin darse cuenta de que es el sí mismo, muestra que el estado no es constante, sino casual. La palabra profundizar es apropiada solamente si uno tiene que volver la mente hacia adentro a fin de evitar ser distraído por las tendencias extravertidas de la mente. En tales ocasiones, uno tiene que profundizar debajo de la superficie de estos fenómenos externos. Pero cuando la quietud profunda prevalece sin obstruir la consciencia, ¿dónde está la necesidad de profundizar? Pregunta: cuando medito, siento una cierta felicidad a veces. En tales ocasiones, debo preguntarme a mí mismo: ¿quién es quien experimenta esta felicidad? Respuesta: si es la felicidad real del sí mismo lo que se experimenta, es decir, si la mente se ha sumergido realmente en el sí mismo, una tal duda no surgirá en absoluto. La pregunta misma muestra que no se ha alcanzado la felicidad real. Todas las dudas cesan solamente cuando se encuentra el dudador y su fuente. Es inútil quitar las dudas una por una. Si aclaramos una duda, surgirá otra y no habrá ningún fin para las dudas. Pero si buscando la fuente del dudador se encuentra eso que es en realidad no existente, entonces todas las dudas cesarán. Pregunta: a veces oigo sonidos internos. ¿Qué debo hacer cuando tales cosas acontecen? Respuesta: acontezca lo que acontezca, mantenga la indagación dentro de sí mismo, preguntando: ¿quién oye estos sonidos?, hasta que alcance la realidad. Pregunta: a veces, mientras estoy en meditación, me siento lleno de dicha y las lágrimas llenan mis ojos. En otras ocasiones no hay nada de esto. ¿A qué se debe esto? Respuesta: la dicha es una cosa que está siempre aquí y no es algo que viene y va. Todo lo que viene y va es una creación de la mente y usted no debe inquietarse por ello. Pregunta: la dicha causa una emoción en el cuerpo, pero cuando desaparece me siento abatido y deseo tener la experiencia de nuevo. ¿Por qué? Respuesta: usted admite que usted estaba aquí tanto cuando experimentaba la sensación dichosa como cuando no se experimentaba. Si usted realiza ese usted, presente en ambos casos, adecuadamente, esas experiencias no contarán para nada. Pregunta: para darse cuenta de esa dicha,
debe haber algo que se da cuenta de ella, ¿no es así? Respuesta: debe haber una dualidad si usted tiene que darse cuenta de alguna otra cosa, pero lo que es solamente el sí mismo, único, no la dualidad. De aquí que ¿quién va a darse cuenta de quién? ¿Y cuál es la cosa de la que hay que darse cuenta? Pregunta: cuando alcanzo el estado sin pensamiento en mi sadhana, gozo de cierto placer, pero a veces también experimento un vago temor que no puedo describir adecuadamente. Respuesta: usted puede experimentar cualquier cosa, pero usted no debe nunca quedarse contento con eso. Sienta usted placer o temor, pregúntese a usted mismo quién siente el placer o el temor y continúe así la sadhana hasta que tanto el placer como el dolor sean trascendidos, hasta que cese toda dualidad y hasta que solo la realidad permanezca. No hay nada malo en que acontezcan o se experimenten tales cosas, pero usted nunca debe detenerse en eso. Por ejemplo, usted nunca debe contentarse con el placer del haya, suspensión pasajera de la mente, experimentado cuando se aquieta el pensamiento. Usted debe seguir presionando hasta que cese toda dualidad. Pregunta: ¿cómo se deshace uno del temor? Respuesta: ¿qué es el temor o el miedo? Es solamente un pensamiento. Si hubiera algo aparte del sí mismo, entonces habría razón para temer. ¿Quién ve las cosas separadas del sí mismo? Primeramente, surge el ego y ve los objetos como externos. Si el ego no surge, solo existe el sí mismo y no hay nada externo. Por cuanto toda cosa externa a uno mismo implica la existencia del veedor dentro, buscarlo adentro eliminará la duda y el temor. No solamente el temor, todos los demás pensamientos centrados alrededor del ego desaparecerán junto con él. Pregunta: ¿cómo puede vencerse el terrible temor de la muerte? Respuesta: ¿cuándo le atrapa a usted ese temor? ¿Viene cuando usted no ve su cuerpo, digamos en el sueño sin sueños? ¿Le llena de ansiedad a usted solamente cuando está plenamente despierto y percibiendo el mundo, incluyendo su cuerpo? Si usted no ve estos y permanece su puro sí mismo, como en el sueño sin sueños, ningún temor puede tocarle a usted. Si usted sigue el rastro de este temor hasta el objeto cuya pérdida lo hace surgir, usted encontrará que ese objeto no es el cuerpo, sino la mente que funciona en él. Más de un hombre estaría encantado de deshacerse de su cuerpo enfermo y de todos los problemas e inconvenientes que le crea si se le garantizara la continuidad de la presencia consciencial. Es la presencia consciencial, la consciencia, y no el cuerpo, lo que teme perder. Los hombres aman la existencia debido a que es presencia consciencial eterna, lo cual es su propio sí mismo. ¿Por qué no aferrarse entonces a la pura presencia consciencial justamente ahora, mientras está en el cuerpo, y librarse de todo temor? Pregunta: cuando intento ser sin pensamientos me duermo. ¿Qué debo hacer al respecto? Respuesta: una vez que usted se duerme, usted no puede hacer nada en ese estado, pero mientras usted está despierto, intente mantener apartados todos los pensamientos. ¿Por qué pensar en el sueño? Inclusive eso es un pensamiento, ¿no es así?
Si usted es capaz de ser sin ningún pensamiento mientras está despierto, eso es suficiente. Cuando usted se duerme, el estado en el cual usted estaba antes de dormirse continuará cuando usted se despierte. Usted continuará desde donde usted lo dejó cuando cayó en el sopor. Mientras hay pensamientos de actividad, también habrá sueño. El pensamiento y el sueño son contrapartidas de una y la misma cosa. Nosotros no debemos dormir demasiado ni prescindir del sueño eternamente, sino dormir solo moderadamente. Para impedir dormir demasiado, debemos intentar no tener ningún pensamiento o chalana, movimiento de la mente. Debemos comer solamente alimento sátvico, y eso solamente en medida moderada, y no entregarse a demasiada actividad física. Cuanto más controlamos el pensamiento, la actividad y el alimento, tanto más capaces seremos de controlar el sueño. Pero la moderación debe ser la regla, como se explica en la Gita, para el buscador en la vía. El sueño es el primer obstáculo, como se explica en los libros, para todos los sadhakas. El segundo obstáculo se dice que es vikshepa, o los objetos sensoriales del mundo, los cuales entretienen la atención de uno. El tercero se dice que es kashaya, o los pensamientos en la mente sobre las experiencias anteriores con los objetos sensoriales. El cuarto, ananda, felicidad, es llamado también un obstáculo, debido a que en ese estado está presente una sensación de separación de la fuente de Ananda, la cual permite decir al disfrutador: yo estoy saboreando Ananda. Inclusive esto tiene que ser rebasado. Ha de alcanzarse la etapa final del samadhi, en la cual uno mismo deviene Ananda o uno con la realidad. En este caso, la dualidad del disfrutador y el disfrute cesa en el océano de Sat Chit Ananda, o el sí mismo. Pregunta: así pues, ¿uno no debe intentar perpetuar los estados dichosos o extáticos? Respuesta: el obstáculo final en la meditación es el éxtasis. Usted siente gran dicha y felicidad y quiere permanecer en ese éxtasis. No se entregue a él. Pase a la siguiente etapa, la cual es la gran calma. La calma es más elevada que el éxtasis y se sumerge en el samadhi. El samadhi logrado hace que sobrevenga un estado de sueño en vigilia. En ese estado, usted sabe que usted es siempre la consciencia, pues la consciencia es su naturaleza. En realidad, uno está siempre en samadhi, pero no lo sabe. Para saberlo todo, lo que uno tiene que hacer es quitar los obstáculos.